se valió de gente enferma y aún de los poseídos, después liberados, para fundar su iglesia. Bendito sea su santo nombre. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Aquel hombre que no podían las cadenas detenerlo. Y sin embargo, aquel hombre, después que fue liberado, vestido, estaba humilde a los pies del Señor, queriendo ir en pos de Él, que estaba agradecido por la obra que se había hecho en Él. Y aquella mujer pecadora jamás volvió a ser la misma. Y allí empezó la iglesia. Fueron los primeros discípulos. Claro, aparte de los apóstoles. Pero así nació la iglesia, de gente redimida, de gente liberada, de gente sanada, de gente que llegó enferma y que el Señor liberó. Gloria a Dios. ¿No son buenas noticias estas? Hermanos queridos, por eso les decía, si algo no nos motiva, si la palabra de Dios no nos motiva, vamos a estar como aquella gente que la religión les impidió y las tradiciones les impidieron recibir la bendición que llegó. Por eso, fíjense, por eso el Señor les dicta sentencia. Esto no lo leímos, pero dice, comenzó el Señor a reconvenir, versículo 20 del capítulo 11 que leímos, a las ciudades de las cuales había hecho muchos de los milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Híjole, y lo tremendo, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Dios tenga misericordia, hermanos queridos. Por eso, fíjense, damos gracias a Dios y gloria a Dios, porque el Señor mismo, fíjense, después de estas cosas que son sentencias fuertes para hacer reaccionar a aquella generación, a que no fuera una generación indiferente a su palabra, que no fuera una generación indiferente a lo que se les estaba reconviniendo, sino que fuera una generación que obedeciera. Por eso le da un sesgo el Señor a sus palabras, para estimular precisamente a la iglesia. Y este sesgo es aquí. En aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esto es para regocijo de la iglesia, hermanos. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de aquellos sabios religiosos y se las has revelado a estos mis hermanos pecadores arrepentidos, a estos mis hermanos que tenían los ojos vendados, pero bendito Dios, que fueron liberados por el poder del Señor Jesús. Te alabo, Padre, porque a ellos se los revelaste, a aquellos ostentosos les velaste los ojos, pero a estos mis pequeños se los has revelado. Bendito Dios. Ay, hermanos queridos, esto me goza, porque ¿en qué condiciones nos tomó el Señor a muchos de nosotros? Gloria a Dios que no estábamos en el lado de ostentosos, sino en el lado de los pecadores. Y de allí el Señor tuvo misericordia. De allí nos trajo para hacernos sentar junto a los príncipes de su pueblo. ¿Y saben qué? En el Salmo que leímos, el Salmo 45, la porción que leímos, vuelvan a ustedes a leer a partir del versículo 10 al 17, esa porción del Salmo 45 se refiere a su iglesia. Se refiere a la iglesia. Habla aquí, vamos a verlo, así rápidamente. Salmos 45. Fíjense cómo dice, oye hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, olvídate de todas esas cosas tradicionales, olvídate de todo lo que te enseñaron allá en la religión tradicional, olvídate. Dice,
y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Se está refiriendo al Señor Jesús. Inclínate, iglesia de Cristo, porque Él es tu Señor. Por Él estás vigente, por Él estás de pie, por Él estás todavía aquí. Y Él te sostendrá hasta el fin. Y luego sigue diciendo, y las hijas de Tiro vendrán con presentes e implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado y de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, y vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas, y serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Esto está por cumplirse. Bendito sea el Señor. Está por cumplirse. El Señor es fiel y Él nos llevará a un lugar, hermanos queridos, que ya quisiéramos estar. Pero no es ese el tema. Vamos a continuar. Fíjense, dice, te alabo, Padre. Esa palabra preciosa de te alabo, Padre, es como un acuerdo perfecto. Un acuerdo perfecto entre el Señor Jesús y el Padre. Con su sabiduría y su santidad, Él ha determinado ocultar de los sabios y entendidos, según el mundo, que están en un total desacuerdo con la sabiduría revelada en las Sagradas Escrituras. Los sabios de este mundo jamás podrán entender las cosas de Dios, porque sus ojos y oídos están velados. En cambio, a Dios le ha placido revelar a los ignorantes, según el mundo, porque así nos tildan de ignorantes, de ilusos, según el mundo. Pero nos ha sido a nosotros revelados los misterios de la redención de nuestras almas por el sacrificio de la cruz. Ay, hermanos queridos, no es por rituales, no es por rituales muertos, no es por religión tradicional, es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz. Por esa sangre que hemos alcanzado misericordia. Por esa sangre hemos recibido la sublime gracia. No es por una tradición, no es por una religión, no es por un ritualismo muerto. Gloria a Dios. No son buenas noticias estas. Hermanos, claro que son buenas noticias y que debemos disfrutarlas y gozarnos de ellos. Fíjense, otra de las cosas, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hemos entendido esto. La resurrección de los muertos en Cristo Jesús, que será, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es nuestra esperanza. Por eso, aunque ya cuando nuestros años van declinando, tenemos que esperar el tiempo en que Dios nos lleve. Pero nos lleva a un lugar mejor que este. Bendito sea su santo nombre. Y lo esperamos con dignidad, no con amargura. Les hemos estado enseñando a nuestros hijos, muchachos, ustedes se van a quedar, un día nos vamos a dejar nosotros, pero no se entristezcan. Allá nos vemos, allá queremos vernos. Bendito sea el Señor.